Bueno, por el volumen del material y como estamos hablando de las visualidades fotográficas, ¿cómo fue la metodología? Obviamente hubo un proceso previo de identificación del material. Del material de Fotolópez se identificaron 12.000 soportes. Hay muchos más, hay más de 100.000. Del archivo de Photo Ridgway se identificaron 14.000 soportes. Y del archivo de Manuel García hasta la fecha se han identificado 6.000 soportes. ¿Sí? En total se han digitalizado 5.700 imágenes de los 3 estudios fotográficos. Como era tan grande este material, entonces lo primero que yo traté de hacer fue como, bueno, estamos hablando de un estudio, es una pequeña industria de la imagen. Y ellos lo que tenían que hacer en su trabajo era estandarizar la producción de imágenes. La estandarización implica la creación de unos modelos o la réplica de unos modelos particulares de registro y por eso yo hice un ejercicio de identificación de tipologías. Para la identificación de tipologías usé la conceptualización de José Luis Suárez, que él habla de el análisis estructural de contenido. Yo solamente me concentré en una partecita del análisis estructural y que tenía que ver más con lo descriptivo. ¿Cuáles son los elementos relacionados con lo descriptivo? Bueno, el trucaje, el esteticismo, entonces el tipo de retoques que hacían los fotógrafos, las poses que utilizaban, la sintaxis, etcétera. Y con esto, pues lo que hice fue venir al trabajo de cada fotógrafo y tratar de identificar estas tipologías de retrato. Entonces, vamos acá con la primera, Foto López. Obviamente lo recurrente que es la fotografía tradicional de retrato, pero esto tiene una influencia mucho más afrancesada, pictorialista, tiene que ver con su formación. Se supone que Gerardo López estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes hacia los años 20, pero yo no he podido encontrar todavía un documento que me valide esa información. Una tipología de familia, unas familias un poco atípicas, las que no se mostraban regularmente, sobre todo en la sociedad cafetera, muy idealizado ese modelo de familia tradicional, mamá, papá, hijos, y pues acá empezamos a ver que aparecen otros modelos de familia y la fotografía nos lo está poniendo en evidencia. Bueno, una tipología de niños, el uso de la mesa, el mantel, los fondos, la primera comunión, entonces esta idea de la niña, mujer, virgen, un poco de la que somos herederas en el mundo católico. En Fotolópez se identificaron 9 tipologías de retrato, yo ahí solo mostré algunas. En Photo Ridgway se identificaron 7 tipologías. Así fue como se encontraron los sobres. Lo interesante de los sobres es que nos hablan también de la transformación del valor de la fotografía. Esto es algo que la idea es hacerlo más adelante y es hacer un estudio sobre 40 años, cómo fue modificándose el valor de los encargos pues, de la gente. Entonces, muchos con negativos y copias sobre papel. La fecha, el nombre, etcétera. Estos son de Photo Ridgway, aquí hay por décadas, aquí comienza en 1956 hasta 1990. Lo siento, voy a cerrar ya. Perdón, es que es mucho para contarles, es un reto sintetizar todo este trabajo, entonces voy a tratar simplemente de ir aquí. Estaba tratando de establecer la relación entre estas tipologías, por ejemplo, y los modelos Kodak, sobre todo los que se difundieron en una revista que se llamaba Studio Light. Uno puede casi que traer las imágenes de Studio Light y de otro libro que se llamaba Cómo hacer buenas fotografías. La primera versión en español es de 1912, entonces tuvo un gran impacto ese libro como una herramienta didáctica para la configuración de la imagen fotográfica. Bueno, niños, Ridgway, primera comunión, la maternidad, que va a ser muy importante en estos estudios, o sea, no aparece el papá y el hijo, aparece la mamá y el hijo.
Y esto, que es lo que me parece a mí más particular de este estudio, y es que estas son tipologías médicas. Había un cirujano plástico, esto empieza a aparecer en 1971, un cirujano plástico de Pereira empieza a encargarle a Photo Ridgway este tipo de fotografías. Entonces es muy tremendo porque vemos cómo hay una proyección, ¿cierto? El estudio de la foto, muy al estilo Bertillon, no sé cómo se pronunciará en francés, eh, esta idea de la identificación de los rasgos faciales, pero que aquí tiene otro propósito y es la transformación del rostro. Ya no solo es la estandarización del rostro, de la fotografía, perdón, es la estandarización del rostro para que se ajuste a unos modelos médicos que también estaban difundidos en un catálogo que no puse acá, de 1972 de la misma Kodak. Bueno, me disculpan, traté de condensar un poco toda la investigación. Me faltó por mostrarles esto, fotos de mujeres en entornos naturales, fotografías rurales, trabajo de este fotógrafo que se autodenominaba fotógrafo ambulante. Bueno, mucho más para contarles, pero de pronto en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Este es un mapa que hice utilizando como un collab de... Ajá, sí, utilicé Artificio de Google Colab, que es una herramienta de Machine Learning tratando de encontrar correspondencias entre los fotógrafos. Es muy interesante lo que hace la máquina porque finalmente logró organizar temáticamente estas fotografías, pero hay cosas en donde no hay correspondencia porque unas de las imágenes que yo tengo digitalizadas son digitalizadas de papel y otras vienen de negativos, entonces eso cambia mucho la interpretación que hace el algoritmo del contenido. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias, Joana. Mucho más para hablar. Creo que esto es simplemente como unas puntadas que nos abren a diferentes ideas. Bueno, nuestra siguiente ponente es Laura Bravo. Laura Bravo es catedrática en el programa de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Perdón, Joana, qué pena. Gracias. Y doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a distintas becas ha sido investigadora en instituciones como el Tate Britain, el MoMA, la Maison Européenne de la Fotografía y en Princeton University. Ha presentado sus investigaciones en más de 60 conferencias y congresos en instituciones, no las voy a leer todas porque son muchísimas. Es autora de Ficciones certificadas, Invención y Apariencia en la Creación Fotográfica, 1975 al 2000, y coautora en más de 20 libros sobre historia del arte y fotografía. Entre los más recientes está The Mediatization of the Artist, de 2018, Álbum de Familia y Prácticas Artísticas, relecturas sobre autobiografía, intimidad y archivo, de 2019, y Con la Casa a Cuestas, Migración y Patrimonio Cultural en el Mundo Hispano. Ha sido también curadora de muchísimas exposiciones y en este momento Bravo es investigadora principal del proyecto Fotografía y Enfermedad, el cuerpo humano entre la mirada médica y la artística, así que creo que conecta muy bien con lo que nos estaba mostrando Joana, la ponencia de Laura. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Creo que hay como un aparatito para que puedo pasar. Está bien. Ya, me voy a despistar, muy bien. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Me uno al agradecimiento que han dado mis compañeras, mi compañera anteriormente, gracias a la Universidad de los Andes, al Departamento de Historia del Arte, a la Facultad de Artes y Humanidades por el inmenso honor y el placer de estar aquí con ustedes, no solamente presentando, sino también en este banquete de Historia de la Fotografía, en el cual les confieso que estoy aprendiendo también mucho. Comienzo, ¿me oyen bien? Porque la verdad yo no, muy bien. Comienzo indicando que, como mi compañera anterior también, la convocatoria a este encuentro me resultó muy atractiva, muy enriquecedora en cuanto la vi,
porque es una invitación, como estamos comprobando a lo largo de todo el día, a revisar la historia de la fotografía desde sus narrativas tradicionales o hegemónicas, pero en este caso ahora poniendo el foco en los márgenes y pensando de manera más abarcadora el medio, también desde las prácticas contemporáneas, muy importante, y su revisión de lenguajes pasados. En esta relectura es posible, y les quería plantear, una reflexión sobre uno de los discursos que ha tenido en la fotografía un medio preciso o propicio, para la certificación de su conocimiento y la validación de sus investigaciones, que es la ciencia y en concreto la medicina. Esta historia, de hecho, no es ajena a aquella mirada hegemónica que se planteaba, sino que en muchos episodios sus páginas son producto del mismo discurso. Será desde mediados del siglo XIX, con el mismo nacimiento del medio, cuando la medicina encuentre en la fotografía una precisión documental con la que ya no compite ni la ilustración ni el dibujo. En Estados Unidos, el daguerrotipo, como tienen en pantalla, tiene un uso frecuente en la representación fiel, rápida, precisa de personas con patologías físicas. Estas imágenes sirvieron para plantear consultas especializadas entre médicos, como es el caso que tienen aquí en pantalla, pidiendo consejo entre colegas sobre las intervenciones a realizar a una determinada persona. También para el coleccionismo médico de imágenes de enfermedades, para la enseñanza, para la creación de expedientes de pacientes o para su exposición en círculos especializados. En Europa, por otro lado, es más frecuente el uso del calotipo o de la copia de albúmina en estos primeros años. En la izquierda, en la pantalla, aparece como la que se ha señalado de momento como el primer retrato de una paciente, una persona con una enfermedad realizada por unos fotógrafos escoceses llamados o apellidados Gillan Adamson. En la imagen es identificable el rostro de la mujer y un bocio en el cuello, así como su vestimenta y el escenario, el contexto es importante también en el que se realiza. A la derecha son reconocidas en la historia del arte o historia de la fotografía más específico, las fotos del psiquiatra británico Hugh Diamond, quien se adiestra él mismo en los procesos del medio para emplearlo en el retrato de algunas pacientes del centro que dirigía. Diamond señala explícitamente el valor de la cámara como un instrumento certificador y objetivo, aunque sus fotos, no sé si estarán de acuerdo, no tienen nada de objetivo, sino muchas dosis de subjetividad también, y que era ideal la cámara para probar sus teorías sobre cómo las enfermedades mentales se manifiestan físicamente en el ser humano. También en América Latina se aprecia esta práctica de fotografías a personas con enfermedades o con diversas, podríamos llamarlo, condiciones físicas. En investigaciones llevadas a cabo por Andrea Quarterolo y Claudia Pantoja en Argentina, se revela una práctica muy curiosa en el retrato, una práctica muy curiosa de cómo el médico que investiga no cuenta con el conocimiento práctico del medio, del uso de la cámara, o no tiene el equipo preciso. Y como pueden observar en ambas imágenes, que son portada de revistas médicas en los años 80 del siglo XIX, el cruce de lenguajes, es decir, científico y artístico, y sus usos también, puesto que no se trata simplemente de un retrato de un uso social, sino de un uso científico, es muy sugerente. Aparece cada individuo con su vestimenta propia, mostrando a la cámara las partes del cuerpo que son del interés para el estudio médico, pero en el contexto del estudio del retrato burgués, con su naturaleza pintada al fondo, el mobiliario también típico y las poses tradicionales de aquel género en la época. Son muy numerosos los casos de fotografías de interés o de uso médico con los códigos propios del retrato de estudio en aquel contexto geográfico. Por ejemplo, en Argentina ven otro ejemplo a la izquierda y pues también se han estudiado ejemplos de los cuales estoy leyendo y estoy muy interesada en conocer más, de fotografías de personas con enfermedades en Colombia ya desde comienzos del siglo XX, como es este caso analizado por un profesor de la Universidad de Medellín, Hildemar Cardona Rodas. Su composición, que es aparentemente neutra y objetiva, yo no sé si estoy muy de acuerdo, amerita analizarse también desde una mirada histórico-artística.
En cualquier caso, es importante destacar cómo en estas fotografías, ahora lo ven, se identifica a las personas retratadas por su nombre y apellidos, posiblemente debido a que las imágenes pasarían a conformar una ficha o un récord de uso médico, y también en ocasiones se identifica al fotógrafo que las realiza por encargo de un doctor, de un médico. En Puerto Rico, la colaboración entre médico y fotógrafo tiene un episodio muy conocido en esta particular historia visual de la medicina, narrada en este caso en un contexto colonial. El médico, le tienen a la izquierda, un médico militar, Bailey Ashford, llega a la Isla Grande, a la isla de Puerto Rico, en 1898, junto al ejército estadounidense en la invasión del archipiélago en el marco de la Guerra Hispanoamericana. En su investigación sobre la salud de los puertorriqueños, muy preocupado el ejército de Estados Unidos sobre cómo ello puede afectar a las tropas estadounidenses y en el marco de una epidemia, Ashford identifica en 1899, un año después de su llegada, la causa de la anemia mortal causada por un parásito en numerosos pueblos del sur de la isla. En sus investigaciones, le tienen a la derecha, trabaja con un fotógrafo italiano, Attilio Moscioni, quien llega desde Nueva York a Puerto Rico, también contratado por el ejército, para documentar el estado del territorio de la isla durante y después de la invasión como parte de la campaña colonial estadounidense. Además de retratar el hacinamiento y la escasez de recursos que padecían miles de puertorriqueños en aquel contexto, Moscioni cuenta también, o documenta, perdón, los hospitales provisionales, los llamados campamentos de anemia y el aislamiento de enfermos por tuberculosis, cuyo propósito era evitar que se extendieran los contagios. También se registran los estudios y consultas individuales, empleando la fotografía como documentación de la campaña que el ejército de Estados Unidos realiza para mejorar la salud de la población, con la aproximación de la cámara para el registro de patologías, y en este caso de la interactuación, podemos ver también entre paciente y médicos. En un acercamiento mayor todavía, encontramos el interés del estudio directo de las manifestaciones físicas de las enfermedades, como en estos casos de filariasis, donde el fotógrafo encuadra la atención de la cámara directamente en la pierna de los pacientes. Es notable que en estos casos, si se han dado cuenta, se evita la identificación facial de las personas fotografiadas. No obstante, en casos como en los que las manifestaciones aparecen en el rostro, vemos aquí como otro fotógrafo contratado también por Ashford las expone directamente, pero eso sí, como pueden ver en el caso de la izquierda, a través de un retrato que deja relucir una gran maestría artística con su trabajo con la cámara. En este y otros muchos retratos de interés y de uso médico queda también manifiesta la incomodidad que experimentan frecuentemente los pacientes y sus preocupaciones en torno a la protección de la identidad, como vemos a la derecha. La cámara, por tanto, se configura como un instrumento de autoridad, ya sea colonial o del conocimiento científico, de las dos simultáneamente, probablemente también, en los que el individuo se presenta como un caso de estudio sin que suela tener control de su propia imagen o de las decisiones que se puedan tomar sobre su representación o sobre la representación fotográfica. En este asunto vamos a tener que dar un giro o un salto temporal y geográfico, el tiempo, como han podido comprobar en todas las ponencias apremia, pero sobre todo un giro fundamental en el empleo de la cámara fotográfica en la representación de enfermedades, desde la tradición de la autoridad médica a la creación artística contemporánea. Una de las producciones más paradigmáticas en esta otra historia de la fotografía es la de la artista británica Jo Spence. En 1982, tras un diagnóstico de cáncer de seno, experimenta un profundo malestar más allá de la propia enfermedad, que se genera desde su enfrentamiento a lo que ella misma denomina la maquinaria médica. Spence relata desde la autorrepresentación su cuestionamiento drástico a aquellos protocolos que pretenden ser parte o que parecen parte de una cadena de producción y que actúan en ocasiones con paternalismo sobre el cuerpo de la persona con una enfermedad, en este caso, como pueden ver, una mujer. Hasta su fallecimiento, una década después, en 1992, esta artista dedica su obra fotográfica a cuestionar
la relación médico-paciente y a explorar desde el poder y la libertad que otorga el propio manejo de la cámara la representación de su cuerpo en los procesos médicos y hospitalarios por los que atraviesan. Reclamando autoridad sobre su propio cuerpo, la artista dará vida a una práctica que llama fototerapia, en la que emplea la cámara para reflexionar sobre los procesos de enfermedad y aliviar las experiencias traumáticas que estos generan, cuestionando la tradicional distinción de roles, de género y de control formulada entre médico y paciente. La aproximación a la piel, el estudio del cuerpo con la cámara, denota en este sentido un giro importante a la mirada médica, que anteriormente se había explorado. Otras artistas han trabajado sobre los estragos que enfermedades y ciertos procedimientos médicos ejercen sobre el cuerpo. La argentina Gabriela Lipschitz o la neoyorquina Hannah Wilke son algunas de ellas. Wilke ironizará, incluso en los estadios finales de su vida, sobre el cuerpo de las mujeres y sobre los estereotipos de belleza y de seducción que han ido moldeando su representación en la historia del arte y de los medios. Su ingreso hospitalario a causa de un linfoma generan en su producción un cuestionamiento visual a modo de diario fotográfico sobre los efectos de los tratamientos invasivos y las transformaciones de su cuerpo, desde una exploración propia como sujeto representado y como creadora del documento. En la creación fotográfica puertorriqueña, la artista Nina Méndez Martí plantea también su disidencia a los tradicionales protocolos médicos o a los estereotipos de género sobre maternidad o sobre feminidad y a la representación fotográfica de los procesos de enfermedad y sanación que no se generan desde el cuerpo y las miradas propias. La artista documenta de manera tanto fotográfica como literaria los procesos y las despedidas que implica en este caso una histerectomía. Sus documentos visuales y escritos ponen de manifiesto una voz y una imagen generadas desde la experiencia personal y no ajena. La colaboración con los médicos es muy estrecha en ocasiones, pues retan los mecanismos que dicta la autoridad para decidir quién tiene la pertenencia del propio cuerpo, como ya apuntaba Joe Spence 40 años atrás. Las anotaciones, la escritura sobre la imagen, las laceraciones o la costura del documento fotográfico son reflejo de la experiencia del artista que toma control sobre su imagen, sobre la narración de las fases de recuperación y sobre la autodeterminación, como en muchos casos estos artistas lo llaman, de su propia identidad, lejos de una mirada impuesta médica o social. Otras creadoras emplean también la cámara en la actualidad para narrar sus propias experiencias con la enfermedad en primera persona y frecuentemente en un espacio doméstico. La puertorriqueña, la tienen a la izquierda, Rosario Fernández, crea un diario fotográfico de despedida a su madre en las últimas semanas de vida, en sus últimas semanas de vida de su madre, mostrando los cuidados tanto físicos como afectivos que requirió su grave enfermedad de parte de su círculo familiar más cercano y en el contexto de la reciente pandemia. Por su parte, a la derecha tienen a Olatz Vázquez, que emplea también la cámara fotográfica como una herramienta narrativa de autoexploración y reflexión, así como de comunicación con un público mucho más amplio, gracias a, aquí cambiamos en la escena de exhibición, publicaciones en Instagram. Con este autorretrato anunciaba a la derecha la grave enfermedad que le diagnostican, en medio de las lamentables demoras por la saturación de los hospitales en la reciente pandemia y a las prioridades que se establecen en la atención a los pacientes. Las redes sociales, que son una plataforma visual cuyo uso requiere de una gran responsabilidad desde la práctica médica, se convierten en un espacio en que las personas con una particular enfermedad pueden relatar sus propios procesos, transmitir sus experiencias y dialogar con otros interlocutores sobre ellas. Se convierte en la cámara y las redes en un instrumento de creación visual que alivia en cierto sentido el aislamiento y que facilita la comprensión de los efectos de una enfermedad narrados desde la perspectiva de una paciente. No evitan, como tienen ahora en pantalla, por otro lado, la restricción representativa hacia determinadas partes de la anatomía de las mujeres, teniendo que sortear estas limitaciones en muchos casos con estrategias
como el dibujo o la ilustración. Pueden ver ahí el pezón directamente pintado para evitar, aunque en muchos casos, como están viendo, no es posible la censura también de esta plataforma. Finalizo ya y no encuentro mejor manera de acabar mi tiempo que con las propias palabras de la fotógrafa. Recogida, he hecho una mezcla, o he tomado algunas frases de dos publicaciones distintas sobre no solamente su experiencia con la enfermedad, sino del uso de la cámara fotográfica. Dice: estoy trabajando en una especie de diario con textos y fotografías para documentar lo que está siendo mi lucha contra el cáncer. Os avisaré cuando esté para que me acompañéis. Hasta entonces, Instagram. No me vas a quitar el sueño, seguiré compartiéndome como lo que soy, una mujer libre. Entendemos que busca y que requiere y que construye su propia imagen, libre de censura. Continúa en otro mensaje diciendo: hay algo que me hace enormemente feliz dentro de un contexto tan difícil, imaginamos, y es poder dedicar mis días a la fotografía. Me autorretrato prácticamente a diario, invierto mi tiempo en ello y no solo me ayuda a reconocerme, sino a sobrellevar mejor los efectos de la quimioterapia. Para mí la fotografía, un término, es sanadora. Vemos en definitiva cómo, además de ser una relevante herramienta de investigación científica y de certificación de conocimiento, el empleo de la cámara para la representación de procesos de enfermedad permite la construcción de otras narrativas visuales desde la libertad creativa y el control de la propia imagen. Muchas gracias. Bueno, y nuestra última ponente es María Fernanda Mora. María Fernanda es curadora independiente, artista plástica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Combina su profesión docente con prácticas artísticas, investigativas y curatoriales. Ha obtenido reconocimientos como la beca de curaduría histórica de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño del 2022, la residencia Paint and Print en Arna, en Suecia, nominación al Salón de Arte Joven de la Fuga y algunas becas para realizar laboratorios de investigación-creación en Bogotá. Algunos de sus intereses investigativos giran en torno a las relaciones entre la historia de la imagen y la medicina en Colombia durante los siglos XIX y XX. Ha curado las exposiciones El Abrazo de Suárez, representaciones gráficas de la pandemia de gripe de 1918 en Colombia, y la sala permanente del chamanismo al galenismo, sala de paleopatología y farmacia del Museo Ricardo Rueda González de Historia de la Medicina en la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Asimismo, se ha interesado por las prácticas artísticas contemporáneas locales, ha ejecutado 3 curadurías independientes, como Máquinas Hechizas en Plataforma Bogotá, Mulieris Dignitatem, nacidas en los 80, y Il Dolce Farniente. Ha participado en diversos eventos académicos como conferencista. Bueno, nada, bienvenida María Fernanda. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la universidad y pues a todos los que están escuchando. Bueno, este proyecto de investigación pues nace aquí en la maestría de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, entonces para mí es un honor hoy estar acá hablando pues sobre esta investigación. La investigación se titula Mortuis Vivos 12, pues aclaro que esta es una locución latina utilizada para dar como una justificación de la disección de cadáveres como una práctica pedagógica, y esta frase generalmente se encuentra en la entrada de los anfiteatros de todo el mundo. Es puntualmente el caso de las fotografías de las lecciones anatómicas de Horacio Marino Rodríguez Márquez, que fueron realizadas entre 1892 y 1896. Bueno, esta investigación estudia el caso de estas 3 fotografías. Estas fotografías se encuentran en el archivo de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que pues ya ha sido mencionado en ponencias anteriores. Y pues
corresponden a este fotógrafo antioqueño que registró la enseñanza de la medicina anatómica que se impartía a los estudiantes de la Facultad de Medicina de Medellín. Además de documentar esta práctica y que las imágenes tengan pues un carácter científico, el fotógrafo interpone un valor estético en las imágenes y se vale de diferentes referentes pictóricos. Entonces, este trabajo de investigación seguía un poco por esa pregunta, como de qué manera se evidencia en estas fotografías una relación entre lo iconográfico de la pintura occidental, que es utilizada para atenuar la crudeza de las imágenes científicas en una sociedad antioqueña a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, el proyecto también busca identificar en las tres fotografías esos elementos entre el arte y la ciencia y eso que pues ocurre en la práctica fotográfica como esa unión de esos dos mundos, para también, digamos, de alguna manera representar lo complejo de la formación médica, sobre todo pues en la época en la que estamos como hablando de las imágenes, ¿no? Pues también estas imágenes constatan que hay unas transformaciones cruciales en ese momento, digamos, respecto a los fotógrafos, y es esa salida del estudio, y pues precisamente como una itinerancia entre lo artístico y lo científico. Aparece entonces el tema del cadáver en la fotografía, el libro como un cuerpo abierto, ese mismo cadáver, y el registro de la práctica médica haciendo uso de referentes pues pictóricos. Bueno, quiero aclarar también que pues como mencionaba Laura, y eso pues para mí es muy emocionante escuchar a otra persona que hable de fotografía médica en realidad. Ella hablaba un poco sobre el caso de Hilderman Cardona, que es un historiador que ha hecho estudios sobre la fotografía médica en Colombia. Pues quería decir eso, que existe muy poca literatura sobre la fotografía médica y científica en Colombia. Y pues no puntualmente, o sí hay menciones sobre las disecciones anatómicas, pero como no estudios a profundidad. Pese a un artículo que escribió un médico, un historiador de la medicina, llamado Tiberio Álvarez, en Medellín. Bueno, entonces, yo creo que pues tenía preparada como una parte de unos antecedentes históricos, pero bueno, también como aprovechando que Laura ya los mencionó un poco, los voy a pasar rápidamente, y solo quería como mencionar que hablar de, digamos, de fotografía médica, que no es exactamente considerado un género, pero sí podemos pensarlo como una rama de la fotografía, pues es hablar de una historia que crece paralelamente al desarrollo de la misma técnica fotográfica. Entonces, están estos ejemplos como el de Anna Atkins, que pues son fotografías de algas, o sea, es decir, toda la parte científica, estos ejemplos de Fox Talbot, algunas microfotografías. Esto es muy interesante porque digamos que en ese cruce como de saberes, durante el siglo XIX, en la segunda mitad del XIX, empieza a darse mucho esto, el uso del microscopio y la cámara fotográfica, como esa unión de esas dos cosas, pues para registrar, en este caso es el curso de microscopía de Donet. Ya nos habló Laura de este otro caso, por ejemplo, o tenemos algunos otros casos de fotógrafos pues que, digamos, hacen como registros del avance de la historia clínica, pues a través de la fotografía, ¿cierto? Pues de Duchenne de Boulogne, que es muy conocido. Estos también de la Salpêtrière de Londres, que pues es todo el documento visual sobre la histeria, pues es como muy famoso ese caso. Y bueno, me gusta más como pasar al caso colombiano, entonces, y como digamos, los antecedentes fotográficos a estas tres lecciones de anatomía que les quiero mostrar. Entonces, bueno, respecto a estas prácticas desarrolladas en el país, quisiera mencionar pues que existe este caso de Pastor Restrepo, fotografía científica, que son unas tarjetas de visita realizadas también en Antioquia, pues que recuerdan un poco como pensando en la iconografía, tal vez las láminas de la expedición botánica, ¿cierto? Entonces, ese es como un antecedente, son varias fotografías de orquídeas que pertenecían al suegro del fotógrafo, tenía un gran jardín,
Y también hay unas de una palmera, unas de unos bananos, que pues son de este estudio Wills Restrepo. Otro antecedente, pues del que nos tiene mucha información, es este de la fotografía tomada por Apolinar Uribe, de quien no hay mucha información. Este caso es mencionado por Santiago Londoño Vélez, otro historiador de la fotografía pues de Medellín. Y es muy interesante porque, bueno, nos muestra este señor, estas imágenes se encuentran también en el archivo de la Biblioteca Pública Piloto. Y bueno, Apolinar Uribe retrató un paciente desde dos ángulos, con un prominente tumor de cuello, siendo el nombre del retratado y del médico tratante desconocido hasta la fecha. Es relevante aclarar que se trató de una novedad para la época, estamos hablando de 1860. Por un lado, la Facultad de Medicina de Medellín se fundó años después del registro de esta fotografía, y por otro, los primeros médicos que llegaron a Medellín lo hicieron en 1810. Esto quiere decir que la profesión médica en el departamento antioqueño era aún una profesión muy joven, a pesar de que hacia 1860 se instauraron los servicios quirúrgicos y clínicos. Y es que hay algo que llama la atención en estas fotografías, y es que dice fotografía de señor Pony sin tumor, es decir, hay una pretensión de un registro de lo quirúrgico y como de seguir el caso clínico. Otro caso que vale la pena mencionar, estudiado por Sven Schuster y Jessica Neva, es sobre las colecciones de Stubel y Rice, dos vulcanólogos alemanes, que durante la mitad del siglo XIX estuvieron en Colombia y compraron colecciones fotográficas. Estos viajeros adquirieron pues una gran colección de fotografías, y en esas se encuentran algunas fotografías también de bocios, de tumores de cuello. Y bueno, que entonces hasta ahora creo es la primera fotografía de una disección realizada en Colombia, realizada en Cartagena en 1891. Este es el anfiteatro de la facultad de la universidad, y esta imagen se realiza justo un año antes de las fotografías de Horacio Rodríguez. Aquí se alcanzan a ver algunos aspectos iconográficos de los que quiero hablar pues ya más adelante. Bueno, entonces vamos a la primera fotografía, que es la lección de anatomía de 1892 de Horacio Rodríguez. Bueno, esta fotografía, bueno, primero pues ahí quiero aclarar algo, y es que la fotografía de disección es heredera de una tradición visual, del grabado, de la pintura europea, que pues registró cuidadosamente como todos los avances de la medicina, y en cuanto a las disecciones, pues hay muchos registros como gráficos. Muchos anatomistas y artistas documentaron sus prácticas tanto en grabado como en pintura, o los modelos de cera, que también son muy conocidos. Y pues que estas imágenes además soportaron diversos atlas de anatomía, es decir, tenían pues una función como pedagógica y educativa. Hacia 1892 entonces se registra esta imagen en Medellín, es una lección anatómica. Esta es quizás de las tres fotografías de Rodríguez la más conocida. Esta aparece en el libro de Serrano, incluso, de la historia de la fotografía de Serrano. Y bueno, hay algo que llama mucho la atención, y pues es obviamente el lugar donde fue hecha la imagen, que es el cementerio San Lorenzo de Medellín, o conocido también como el cementerio de los pobres. Entonces, bueno, esta imagen pues documenta la instrucción médica, muestra 10 estudiantes de medicina equipados con sus escalpelos, que están estudiando, investigando de manera rigurosa un cadáver. Llama la atención que el cadáver parece haber sido muy trabajado, o sea, ellos no llegaron al cadáver nuevo, es evidente que pues posiblemente era uno de estos cuerpos que se utilizan muchas veces como en esta práctica. Esa connotación del cementerio de los pobres pues es una connotación de clase, y empieza como a generar unas tensiones sociales en la imagen y en la práctica misma de la disección entre unas élites que obviamente estudian medicina y unos cuerpos que son diseccionados, que probablemente son señalados pues de pobres o poco importantes, pero que además eran valiosos o eran materia prima pues para abrir y para estudiar. Es decir, nuevamente las relaciones de poder de las que pues estaba hablando Laura anteriormente. Bueno, entonces estas lecciones de anatomía capturadas en el cementerio sacan a la luz un aspecto
importante que son esas diferencias sociales entre una élite que se formaba con unos cuerpos desechables, pertenecientes a un sector marginado que nadie echaba de menos. Se exponen entonces esas diferencias de clase y raciales, y bueno, voy a adelantarme, perdón. Bueno, acá, entonces, digamos que me interesa un poco también pensar en, obviamente, ese trabajo de Rodríguez. Hay otras investigaciones como la de Juanita Solano que hablan sobre el estudio Rodríguez y tal vez como toda la relación con la pintura. Aquí pues quiero un poco relacionar toda esa iconografía de la que les hablaba, que pues está presente en elementos como el sombrero, que distinguen y caracterizan al docente de los estudiantes, y pues evidentemente en la composición de la imagen, que es muy similar a la imagen de Rembrandt. Esta es la fotografía, la segunda fotografía o segunda versión. Hay cosas entonces que nos deja ver la imagen, por ejemplo, los sacos y los sombreros bombines como puestos a un lado para que solamente quien es el docente sea quien está vistiendo el elemento del sombrero. Y bueno, esta imagen entonces, bueno, yo sé que Rodríguez no salió de Medellín, eso hay que aclararlo, pero de todas maneras él era como un agente especial de una revista, de una publicación que se llamaba Luz y Sombra, que se editaba en Nueva York. Escribió artículos, es la primera persona en escribir un libro sobre fotografía o técnica fotográfica, porque me hace pensar pues muchas cosas interesantes de él y creer que de alguna manera tuvo acceso por medio de publicaciones a todas estas pinturas de Rembrandt y de lesiones anatómicas que pues son muy comunes, sobre todo en Holanda. Entonces, pensando en la composición, pues acá lo que hago es un poco generar como una comparación entre ambas imágenes. Esta es la última imagen, que es de 1896. Bueno, también olvidé mencionar acá, si uno hace un poco de zoom, al parecer pues se trata de un hombre, es un hombre negro, y bueno, eso nos sigue hablando de otras relaciones de poder. Y esta que es la última imagen, entonces, pues digamos que revisando con una doctora, creemos posiblemente que se trata de un cadáver femenino, pero sin embargo, pues como está trabajada toda esta parte del torso, digamos, no es posible, y está tapada la parte de los genitales, no es posible saber si se trataba de una mujer o no. Pues sé que las imágenes son fuertes, pero bueno, creo que de alguna manera hay muchos elementos en cada una de las fotografías que muestran que Rodríguez de alguna manera intentó como suavizar o poner en términos más amables, tanto para la población como para toda la parte académica, porque quizás esto obviamente se trataba pues de un encargo realizado por la misma Facultad de Medicina de Medellín. Y ya, gracias. Bueno, muchas gracias. Invito a las ponentes a venir acá y a Dain, por favor, a acompañarnos. Muy bien, estamos un poquito pasados de tiempo, pero creo que merece la pena la discusión. Y quería, pues nada, empezar haciendo un comentario muy breve que a pesar de que la ponencia de Sofía estaba pensada para el panel anterior, creo que encajó muy bien en este porque nos hace pensar también como sobre todas esas tradiciones fotográficas, prácticas de coleccionismo, y cómo van entrando en diferentes, digamos, como disciplinas, ¿cierto? Como esa colección gigante se empieza a especializar y a convertirse como en una mirada específica que creo que abrió muy bien pues el conversatorio acá para ustedes. Quería pues también mencionar este tema, me pareció fascinante, además no sabía, Joana, que ibas a mostrar fotos que también se conectan con el tema de la medicina, y no sé si quizá Laura o María Fernanda quieren comentar
algo o entre todos, ¿no? Abrir un poco el espacio también para que comenten las ponencias de los otros, que es algo que no hemos hecho antes, y ya mientras el público piensa en sus preguntas. Como para darles un poquito de contexto, esas series fotográficas, bueno, yo les mencioné que aparecen en 1971. En toda la década de los 70 es impresionante el número de fotografías con esas características que hacen parte de ese archivo. Hacia los años 80 ya empieza a decaer esa producción, ¿sí? Es decir, no sabemos qué hay detrás, qué contexto hay detrás, si fue que el fotógrafo desistió de ese tipo de retratos o el cirujano plástico cambió de fotógrafo, o sea, no sabemos, pero la década de los 70 es muy importante en la producción de estas series en este estudio en la ciudad de Pereira. Yo comienzo diciendo que realmente he disfrutado muchísimo con las tres ponencias. He puesto también en relación lo que cuentan, sobre todo lo que ha contado Joana, con la misma historia de la fotografía en Puerto Rico, porque se repiten las mismas problemáticas, las situaciones de herencias de colecciones fotográficas que los herederos no ponen en valor y te dicen literalmente lo he tirado a la basura o estas son fotos viejas que no me interesan y resulta que están tirando un tesoro de la historia del arte o de la cultura de un país. Me he fijado con mucha atención, ¿verdad? También en esas fotos médicas. Si se fijan, la foto médica coincide la mirada con lo que es la ficha policial, de frente y de perfil. Es decir, esta mirada o este entendimiento de la cámara como un todo certificador, una herramienta de poder que no miente, que no dice la mentira, que es objetiva, que es neutra, cuando desde la historia del arte sabemos que no hay nada de neutralidad, hay mucha imposición de miradas, cómo tenemos que mirar científicamente o desde la justicia, o de lo que es positivo y negativo, ¿verdad? Cuando las fichas policíacas, el bueno o el malo, estas son las características de los bandidos o los pillos o como les queramos llamar. Y bueno, pues el enfermo, que es diferente, porque no se atiene a la norma de lo que considera la medicina, que debe ser lo normal o lo correcto, también se le retrata desde ese lenguaje. Así que me he fijado que efectivamente yo me imagino que quizá a partir de los 1970-80 ya cambia la perspectiva clínica y se protocolizan estas maneras de representar a las personas y se hace como más dentro del hospital y no hay que acudir a un fotógrafo del pueblo, del municipio, a que te haga unas fotos que, como hemos comentado, a veces son un poquito delirantes porque o es artístico o es científico y quizá en la época no se ve la diferencia. El interés es la pierna que le falta a un paciente o el bulto, pero lo que nosotros vemos es un retrato burgués del siglo o sea, de alguien con dinero que quiere. Es muy complejo este tema. Mira, no quiero monopolizar porque sigo. Bueno, yo he estado pensando en eso porque justo a finales del 19 se ve con Horacio Marino Rodríguez y con Benjamín de la Calle un tema como de intentar darle dignidad a ese sujeto de la otredad fotografiado. Entonces, hay unos casos de mujeres con tumores muy bien iluminadas, son unas fotografías muy bellas y creo que hay unas intenciones, pues, digamos, diferentes que cuando se hacen directamente en los hospitales o dentro sobre todo acá hay un caso, digamos, del San Juan de Dios, que aunque sí se siente, pues uno la percibe como una formación artística en quien toma las fotos, digamos, en estas de finales del siglo XIX, pues tienen toda esa tradición de la fotografía pictorialista, del fondo, bueno, incluso la ropa, ¿no? Como que en Benjamín de la Calle lo vemos con el personaje enano, o sea, como que están retratados de otra manera. Entonces, como que esos saltos y esos cambios que tú sugieres, pues sí, evidentemente también están atravesados, yo creo que por la ética médica, que eso es clave ahí. También me interesa porque estamos hablando de fotografía anatómica o científica. Si hay evidencia de alguna manera de retocar esa fotografía, porque por supuesto los ejemplos que yo he mostrado
son más como los dibujos, ¿no? De hecho, son retratos que retoquen mucho para que tienen una cara muy bonita, ¿no? Así. Pero cuando retoquen, de todos modos, hay una forma de política, ¿no? Que entra en la fotografía al lado del acto de tomar fotografías, de todos modos. No es muy común porque la fotografía es para el uso del médico y al médico no le interesa embellecer el retrato. Otra cosa es cuando la persona enferma con una determinada enfermedad o condición, o no todos son enfermedades, acude al estudio porque él también o ella también quiere un retrato con sus características, con su columna, con su cortina, y quiere tener pues para su familia o también en familia, como hemos visto, ¿verdad? Y aparece todo en conjunto porque quieren tener un retrato artístico. Son dos usos y son dos miradas distintas. Y sin embargo, yo me atrevería a pensar que es posible que las fotografías de Horacio Marino Rodríguez estén retocadas. Creo que hay que ir a los negativos porque o sea, yo que trabajo ese archivo mucho, los retratos, no hay un solo retrato que no esté retocado en ese archivo. Entonces es muy probable, sobre todo esas fotografías que tienen como esa tensión con lo artístico, es muy probable que haya algo ahí y que sea súper interesante pensar esa objetividad mediada siempre, ¿no? Como por la idea de la ciencia objetiva. Daniel. Gracias, Joni. No, es súper interesante el tema y como que tiene ramificaciones insospechadas, porque por un lado, fotografiar de frente y de perfil, desde la técnica documental, es la mejor manera de poder reflejar la fisonomía de una persona. De hecho, el fisionotrazo, que fue no tan popular en el siglo XIX, era tan popular precisamente porque permitía casi de inmediato a identificar a una determinada persona por su perfil. Entonces, ahí conviven las necesidades de la documentación, que serían absolutamente trastocadas si acaso el fotógrafo retocara, embelleciera la imagen, porque perdería su valor científico como documento de investigación. Bueno, ciertamente, porque estas imágenes, y lo planteo como un problema ético además, ¿no? Porque estas imágenes de enfermedades, de exámenes de cuerpos y qué sé yo, están hechas para el ámbito privado, no están hechas para ser exhibidas en un simposio, o no están hechas para ser exhibidas en una muestra. Claro, entonces lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo ese problema con imágenes de la represión durante la dictadura en Argentina, que me veo ante el dilema ético de mostrarlas o no mostrarlas, porque más allá de que en todo momento que hacemos una imagen hay una estetización del sujeto por parte del operador, pero también es cierto que esas imágenes están hechas por un fin forense, por ejemplo. Entonces, bueno, uno con qué derecho los convierte, digamos, en un objeto de contemplación artística, ¿no? Avisando de que, bueno, que pueden ser imágenes muy fuertes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la referencia que nosotros lo hablamos con Verónica hace un rato, esta tendencia que tenemos en el mundo académico a relacionar cierto tipo de fotografías con la tradición de la historia del arte occidental. Entonces, vemos en la foto de Freddy Alborta del Che Guevara, vemos la lección de anatomía de Rembrandt y así sucesivamente. Entonces les pregunto, me lo sigo preguntando, ¿qué validez tienen estas analogías que nosotros establecemos? Cuando seguramente Freddy Alborta no estaba pensando en la lección de anatomía de Rembrandt, y es más, ni siquiera la conocía. Entonces, es una pregunta que me sigo haciendo constantemente, ¿no? Si nosotros al rescatar estas imágenes, además de contribuir a esa otra historia de la fotografía tan necesaria, no estamos produciendo un producto cultural de consumo académico que no va más allá de eso.
Quería solo agregar algo a la pregunta, si me permiten, porque justo también trabajo un poco con fotografía del siglo XIX y no trabajo con fotografías médicas, pero uno siempre las ve en algún momento, así me parece que no eran tan raras. Y yo siempre me he preguntado si realmente esas fotografías eran solo de interés científico, porque a veces, por ejemplo, un fotógrafo conocido en Brasil, Cristiano Júnior, tomó como 30 fotografías muy similares y él no era médico. Y yo me pregunto siempre si había más que un interés científico en esas fotografías, si había quizás un interés comercial, si había un mercado para ese tipo de fotografía que de pronto uno no conoce. O sea, yo me pregunto si hay algo más porque me pregunto por qué había incluso entre personas que no eran médicos, uno encuentra fotografías de este tipo y si era común, por ejemplo, porque lo poco que he visto, he leído sobre el tema, cuando usaban fotografías, incluso en relatos médicos, muchas veces ni siquiera hay referencias a la fotografía. Entonces, sí, me gustaría saber qué opinan ustedes, si creen que en muchas de esas fotografías sí hay un poco más, va más allá que realmente solo un interés médico, porque ahí sí sería realmente ¿será que era algo realmente solo privado o había más, algo más allá en esas imágenes? Agrego a la confusión general, las fotos de Cristiano Júnior que vos haces mención, yo sé que eran vendidas como carta de visita en Buenos Aires. ¿Alguien quiere? Bueno, rápidamente, yo puntualmente sobre Rodríguez, algunas sí sé directamente que son encargo, precisamente porque, y sé un poco de la circulación, porque Juan Bautista Montoya y Flores, bueno, ustedes saben que en esa época los médicos, aunque se formaban acá, volvían a estudiar en París y luego volvían acá a practicar medicina. Entonces él viene a estudiar un caso de dermatología, karate en la piel, le hace un encargo a Rodríguez, Rodríguez hace unas fotos microscópicas y fotos de pacientes, como les digo, muy bien iluminadas, muy en el estudio, solo que sí se están exhibiendo como estas partes de la enfermedad. Y estas fotos circulan, por ejemplo, en Francia, porque se las lleva Juan Bautista a Francia, es su tesis. Entonces, fíjense que sí hay otros modos de circulación. Y de hecho, revisando tesis de médicos aquí en Colombia, de médicos de la Nacional, por ejemplo, los primeros tratamientos con radioterapia para el cáncer han sido todos registrados en fotografía en el San Juan de Dios y apoyaron muchos documentos y muchas tesis que se presentaban en varios lugares. Esa sería una forma de circulación que puedo dar fe que existió. De las otras no, pero siento que de alguna manera sí, precisamente la formación del mismo Rodríguez como pintor me hace pensar que sí conoce la historia del arte, que sí la está apropiando de muchas maneras. También quiero decir que el álbum que he mostrado yo, Recurre, también tiene fotografías de personas con enfermedades. Y en este caso entramos en el mundo de como sensación, ¿no? Como Susana dijo en el último panel, que no tiene que ver con fotografía médica, así creo, porque cualquier persona puede ir al estudio fotográfico para vivir esas cosas, ¿no? Nada más un comentario. Pues yo le mostré ahora a María Fernanda una fotografía que yo encontré en una donación que hizo la familia Dreus en Pereira. Y la fotografía es toda una puesta en escena porque están todos los estudiantes de medicina. En el centro está el profesor y un cadáver. Debajo está marcado, dice, segunda sesión de estudio anatómico. Y aparece el nombre de la clase del profesor. Entonces, es como una, no sé si la palabra sea conmemoración, pero es un registro. Sí, lo que quiero decir es que ahí no es solo lo anatómico, sino que es también como una memoria de la clase en sí misma. ¿Qué nos puede decir eso? Pues que de alguna manera es muy difícil generalizar, como que hay que ir a cada caso específico y tratar de entender qué hay detrás de las motivaciones y los usos finales de esas fotografías. En el caso de Photo Ridgway, que fueron las fotografías que yo mostré, pues es evidente que hubo digamos, un encargo por parte de este cirujano plástico que empieza a ejercer su oficio, su trabajo en los años 70 en la ciudad de Pereira y que por lo tanto
lo que encontramos allí obedece a esa necesidad de producir registros que permitieran hacer la transformación del rostro posteriormente. Yo estoy de acuerdo con el tema del protocolo. Yo sí creo que tiene que ver con eso porque cuando uno mira estos catálogos de la Kodak, yo les mencioné ahora un catálogo que es de 1972 y ahí está todo el protocolo para hacer fotografía médica. Están los planos de los estudios al interior de los hospitales, los planos de cómo debía ser la sección de radiografía, cómo se debían tomar fotografías del cuerpo. Hay incluso unos criterios éticos que debían tener a mano, debían implementar los fotógrafos que hacían este tipo de registros, pero obviamente, pues como es la industria Kodak, ellos usan una lógica que es la propia de, pues, no sé, de Estados Unidos, donde tienen otros recursos y donde la realidad era muy distinta a la realidad, por ejemplo, de un hospital en Colombia. Entonces, creo que cada caso es el que uno tendría que entrar a analizar porque sí es muy difícil generalizar. Del lugar, de la época, del fotógrafo, imágenes que a nosotros nos parecen espeluznantes en la actualidad, en el siglo XIX era lo más común. Hemos visto esas imágenes, ¿verdad?, en el cementerio. Miren, y les doy un dato, por ejemplo, con las fotografías de las disecciones que acabamos de ver en otros contextos. Recientemente estuve en un congreso en el que venía a hablar de fotografías de disecciones un doctor de un hospital en Barcelona, no recuerdo el nombre. Entonces nos enseñaba fotografías del siglo XIX y en la mesa no decía el día en el que se había hecho la disección, sino que había frases como carpe diem o polvo eres y en polvo te convertirás, que a nosotros nos parece una falta de respeto, pero dentro del contexto de aquel siglo XIX era una reflexión filosófica medio lúdica también sobre lo efímero de la vida y ellos se lo pasaban genial. ¿Qué pasa cuando esto lo traemos al siglo XIX? Conocemos seguramente muchos casos de médicos que suben fotos a las redes sociales o que se hacen selfies cuando están practicando y es un cese inmediato porque no, en nuestro mundo no cabe una práctica así. Y bueno, yo también defender un poco la historia del arte, que no solamente lo miramos desde un aspecto estético, sino que también se valora, como han comentado mis compañeras, el contexto, por qué esa imagen es así, cómo heredamos también, obviamente, desde una tradición occidental, pero está claro que se repiten, bueno, pues quizá porque sean protocolos de disección, la mesa y todas las personas alrededor. Esto ya se hacía en Holanda en el siglo XVII, lo seguimos haciendo en Colombia en el siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se estudia siempre bueno, pues en esa referencia del contexto y no solamente desde una mirada estética, sino pues también yo creo que ética muy bien, formal, de estudios de género, del feminismo, de por qué una mujer, pues la raza, y ha estado claro también entender por qué en el pasado se hacían estas imágenes, no solo pintura, ¿verdad? Fotografía, teníamos este debate de antes la foto no se consideraba arte, porque pues ahora estamos hablando de fotografía en un contexto de historia del arte y hablamos de platos y de tarjetas de visitas y de